Hola a todas y a todos, ¿qué tal estáis? Vamos con la segunda pregunta del tema que tiene por título la medida de la cantidad de sustancias. Estamos en la página 29. Dalton, ese científico del que hablábamos en los primeros vídeos, junto con algunos colaboradores, fueron capaces de averiguar la masa de algunos elementos que ya se conocían, como el cloro, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno. Algunos elementos ya tenían o estaban tabulados con respecto a su masa. Entonces, ¿cómo lo hacían? Pues lo hacían por comparativa. Por ejemplo, si decidían estudiar el cloruro de hidrógeno, sabiendo que el hidrógeno era el elemento menos pesado, lo dotaron de un valor 1, del valor unidad, y todos los elementos lo comparaban con él. Si tenemos en ese caso la molécula de HCl y sabemos que el hidrógeno lo tomamos como 1, ellos veían que el cloro tenía una masa 35,5 veces mayor que la del hidrógeno, ¿vale? Hacían una comparación o hacían una relación con respecto los unos a los otros. Bueno, pues con esto ya empezaron, pasado ese tiempo, ya empezamos a poder estudiar la masa con mucho más detenimiento de todos los elementos químicos. ¿Y cómo hacíamos eso? Pues no hay nada mejor que saber por quién está compuesto el átomo para ver cuánto pesa. La cosa es que pasado el tiempo, nosotros nos dimos cuenta de que el átomo estaba compuesto por el núcleo y los electrones. Eso se sabía en el siglo XIX. Conforme van pasando los años, pues nos damos cuenta que el átomo está compuesto por protones y neutrones y los electrones que dan vuelta alrededor de él. Bueno, pues si conocemos las masas de las partículas más pequeñas que conforman el núcleo, junto con los electrones que están por fuera, pues podríamos saber la masa atómica con exactitud de un elemento. El caso que tenemos más común es la masa del hidrógeno. La masa del hidrógeno experimentalmente es 1.008. ¿Qué significa eso? Pues que si sabemos que el átomo de hidrógeno está formado por un protón y un electrón, su masa, sumando la masa de ambos, la del protón y la del electrón, nos da un valor de 1.008. Si lo hacemos con el carbono, nos damos cuenta que la masa de él es de 12.000. Y esa exactitud en la masa del carbono nos ha servido para describir, para definir lo que es la masa relativa de un elemento, como la que tenemos en el libro y como la que veis aquí explicitado. Se denomina masa relativa de un elemento químico a la masa de sus átomos con relación a una 12ª parte de la masa del átomo de carbono. ¿Por qué utilizamos como referencia al carbono? Pues justamente porque su masa está clavada, es 12.000. Si cogemos una 12ª parte de esa masa, obtenemos 1. Pues esa referencia es la que nos ha servido para tabular todas las demás masas de los elementos químicos. En 1960, la UPAC, ya estamos en el siglo XX, en ese año, la UPAC decide dotar a la masa de un átomo con un nombre, que es la unidad de masa atómica, o UMA, simbolizada por la letra U. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros éramos capaces ya de saber cuál era la masa exacta de un elemento químico, expresada en kilos. Una UMA era 1.66 por 10 elevado a menos 27 kilos. Una UMA. Pues sabiendo esa relación, sabiendo ese número, podíamos saber en kilos la masa de cada elemento químico de la tabla periódica. Cuando hemos dicho antes 1.008 en el átomo de hidrógeno, hablamos de UMA. Igual cuando hablamos del carbono 12.000 UMAs. Es la forma, es la unidad de medida que tenemos nosotros en química para describir la masa de un átomo. Esto es para un átomo. Pero si nosotros, por ejemplo, nos dan una molécula, ¿cómo podríamos nosotros saber la masa de una? Por ejemplo, aquí hemos expuesto la del CO2. Si nosotros tenemos una molécula, una fórmula como la del CO2, y nos dicen que calculemos su masa en UMA, pues tenemos que saber la masa relativa de cada elemento, de cada átomo, en este caso la del carbono y la del oxígeno, para poder hacerlo. El carbono tiene una masa de 12
Y el oxígeno, si nos vamos a la tabla periódica, tiene una masa de 16. Si tenemos dos oxígenos, pues tendremos 16 por 2 más 12, que sumarían 44. 44 son las UMAS que tiene la molécula del dióxido de carbono. La localizamos en la tabla periódica. Cada elemento en la tabla periódica tiene dos números. Aquí lo que ponemos es el número de protones que tiene, el número 16, pero justamente al lado tenemos ese número, el 32.06, lo hemos ejemplificado con el azufre. Este numerito serían las UMAS o la masa que tiene un átomo de azufre. El número que aparezca en la parte superior derecha corresponde a la masa atómica, a la masa relativa de ese elemento. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a ir adelantándonos en el concepto de mol. Bueno, pues vamos con la parte más importante de esta pregunta, que es el concepto de mol. Estamos en la página 30. Nosotros tenemos muchísimos átomos, muchísimas moléculas, pero ¿cómo contarlos? ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que podemos tener la masa de un átomo o podemos tener la masa de una sola molécula, pero lo que nos interesa es hacer un estudio macroscópico, quiere decir, estudiar la masa de muchísimos átomos o de muchísimas moléculas, que es justamente lo que nos encontramos en los compuestos químicos que tenemos en el laboratorio. Pues para ello se utiliza el concepto de mol. Fue introducido en el año 1971, es una definición realmente cercana, ¿de acuerdo? Estamos en el siglo XX. Y para comprender bien qué es el mol, pues siempre pongo un ejemplo muy ilustrativo para evidenciar exactamente qué es lo que es. Imaginemos, si un par son dos cosas y una decena son 10 y una docena son 12, un mol es 6,022 por 10 elevado a 23 cosas. Nosotros podemos tener un mol de átomos, o podemos tener un mol de moléculas, o podemos tener un mol de sillones o de balones de baloncesto, o de batas, o de ventanas. Podemos tener un mol de cualquier cosa, que siempre va a ser el mismo número. Igual que un par es siempre 2, un mol siempre es el mismo número, sea de lo que sea. En este caso, 6,022 por 10 elevado a 23, ¿de acuerdo? Cosas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos preguntan un mol de átomos de azufre, un mol de átomos de azufre, yo sé que va a ser 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de azufre. Si a mí me preguntan por un mol de moléculas de CO2, yo sé que las moléculas que yo tengo de CO2 son 6,022 por 10 elevado a 23. Eso es un concepto que hay que tener muy claro. Pero más claro aún es lo que pesa esos átomos o lo que pesan esas moléculas. Porque lo que el mol define es la cantidad de sustancia. Si a nosotros nos dicen un mol de átomos de azufre, sabemos que si el átomo de azufre tiene una masa de 32 UMAS, recurriendo al concepto de mol, vamos a ver que un mol de átomos de azufre va a tener una masa que es equiparable en gramos a la UMA de las que hablábamos en este vídeo, ¿no? Si nosotros tenemos, en este caso, un mol de átomos de azufre, sabemos que un mol de átomos va a tener una masa de 32 gramos. Este 32 siempre va a coincidir con la masa relativa del átomo azufre. Si nos lo preguntaran en la molécula de CO2 y nos dijeran, un mol de molécula de CO2, ¿qué masa tiene? Pues tú dirías, primero cogemos y calculamos la masa relativa del CO2, que es sumando cada una de las masas que tenemos, la del carbono que lo hemos dicho antes, que era 12, y la del oxígeno, que es 16 por 2, en total son 44 UMAS, lo que tiene esa masa. Pues un mol de molécula de CO2 equipararíamos las 44 UMAS con 44 gramos que tiene un mol. ¿Qué significa eso? Que si yo soy capaz de coger 44 gramos de un gas, en este caso el CO2, yo sé que esos 44 gramos que tengo de gas es un mol. Pero también sé que la molécula de CO2 que hay dentro de ese globo o dentro de ese volumen es de 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2.
¿no? Es un concepto de vital importancia. Otro ejemplo más, por ejemplo, dicen un mol de agua. ¿Qué masa tiene un mol de agua? Por ejemplo, pues para saber la masa que tiene un mol de agua, lo que necesitaríamos es saber la masa relativa del hidrógeno y la del oxígeno, que eso siempre te lo dan. La del hidrógeno es 1 y la del oxígeno es 16. Por lo tanto, la U más que tiene una molécula de agua serían 18. 18 UMAS. Y como hemos comentado, nosotros cuando hablamos de moles podemos equiparar la UMA a los gramos, diciendo que un mol son 18 UMAS o 18 gramos que tiene un mol. Significa que si yo voy a la cocina y tengo 18 mililitros, que en este caso serían 18 gramos porque la densidad del agua es 1. Si yo tengo 18 mililitros, 18 gramos de agua en un vasito, yo sé que dentro de ese vasito tengo un mol de agua. Y que además están ocupando 6, dentro de ese chupitillo de agua yo tengo 6,022 por 10 6,022 por 10 a 23 moléculas de agua. ¿De acuerdo? Sé dos cosas. Sé que tengo un mol y sé que tengo esa cantidad de moléculas. Entonces, ¿por qué empleamos el mol? Porque es una cosa que nosotros podemos ver. Es una cosa que nosotros podemos ir a la cocina y conseguir un mol de molécula de agua o un mol de molécula de alguna sustancia que podamos tener en la cocina. Podría ser lejía, podría ser lo que fuera. ¿De acuerdo? Cualquier sustancia en química siempre la vamos a medir en moles, porque con esos moles nosotros podemos trabajar. Yo tengo 18 mililitros y yo sé que eso es un mol. Si tuviera 2 moles, pues tendría 36 mililitros. Entonces, nosotros sabemos la cantidad de moléculas que tenemos dentro de ese volumen que estamos nosotros estudiando. Bueno, pues este concepto es de vital importancia. Primero, saber bien lo que es un mol, saber el número de partículas o el número de átomos o el número de moléculas que te ocupa, que corresponde al número de Avogadro, 6.022 por 23. Y con ello estamos en disposición de averiguar cualquier problema que nos podamos presentar en un laboratorio de química, porque el mol sí lo podemos ver. A los átomos y a las moléculas no las podemos contar, pero sí podemos trabajar con moles. Un saludo y vamos con los problemas. Ya sí.